En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con un mensaje de nuestra Madre. Queridos hijos, hoy deseo envolverlos con mi manto y conducirlos a todos hacia el camino de la conversión. Queridos hijos, les ruego, entreguen al Señor todo su pasado, todo el mal que se ha acumulado en sus corazones. Yo deseo que cada uno de ustedes sean felices, pero con el pecado nadie puede serlo. Por tanto, queridos hijos, oren y en la oración ustedes conocerán el nuevo camino del gozo. El gozo se manifestará en sus corazones y así podrán ser testigos gozosos de lo que yo y mi Hijo deseamos de cada uno de ustedes. Yo los bendigo. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar antes de que se manifiesten los hijos de los protestantes o los hijos de Ñazorán o nos ataquen, para que estén atentos. El miedo, decía Salomón, es la falta de pensamiento, es la falta de que una persona medite, piense, es el abandono de la razón. Y antes de que cante el burro, ya me habrán abandonado 100 veces aquí. Entonces, nosotros a lo menos vamos a pararnos con el Señor. Como decía en aquella visión, ya mitad ajeno, deja criatura ajeno, vamos a dispararnos todos, uno policía a otro. Entonces, para no tener miedo, vamos a justificar, equiparar justicia, como dice la Virgen, nuestro equipo, y vamos a comenzar. Dice el Padre por boca del profeta Ezequiel: tu corazón se llenó de soberbia, de orgullo, y has dicho en tu corazón: yo soy Dios. He puesto mi trono divino en el corazón del mar. Aunque eres un hombre y no un Dios, has querido igualar en sabiduría a los dioses. Te creía más sabio que Daniel. Ningún enigma se te resistía. Con tu sabiduría y tu inteligencia has conseguido riquezas. Has amontonado tesoros de oro y plata. Comerciando hábilmente, has acrecentado tus riquezas. Y por ellas se llenó de soberbia tu corazón. Por eso así dice el Señor: porque has querido igualarte a Dios, yo haré que vengan extranjeros contra ti, las más feroces naciones, que desenvainarán la espada contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te harán bajar a la tumba y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. ¿Podrás seguir diciendo ante tus verdugos que eres un Dios? Para tus verdugos serás un simple hombre y no un Dios. Muerte de incircunciso te darán. Te darán gentes extrañas, porque yo lo he dicho, oráculo del Señor. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el cielo, en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con piedras preciosas: granate, topacio, diamante, ópalo, berilo, amatista, zafiro, rubí, onix. De oro labrado eran tus aretes y colgantes. Desde el día en que fuiste creado, o sea que es una criatura Satanás, el querubín protector. Escuchen, eras un querubín protector de las alas extendidas. Yo te había puesto sobre las montañas de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Intachable era tu conducta. Desde el día en que fuiste creado, criatura, hasta que apareció en ti la maldad. Al prosperar tus negocios,
te llenaste de violencia y pecado. Entonces yo te expulsé de las montañas de Dios, y a ti el querubín protector te hice desaparecer de entre las piedras de fuego. La belleza te ensoberdeció, el esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrastré por tierra y te convertí en objeto de burla para los reyes. Has cometido muchos delitos y has comerciado injustamente, profanando así tus santuarios. Ahora hará que brote de ti un fuego que te devore. Te reduciré a cenizas en medio de la tierra, ante quienes te contemplan. Todos los pueblos que te conocían quedarán asombrados por ti. Serán motivo de espanto y desaparecerás para siempre. Palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces, ya que vamos a entrar miércoles de ceniza, si llega a alzar. Vamos a hacer un ayuno de 3 días para que la semana sea santa. Se debe obtener del pecado. Como dice la Virgen, con el pecado no pueden ser felices. Miren cómo el diablo ya en el mundo entero está ofreciendo carne al diablo, carne para el diablo. Ya se está adelantando, pero para eso ya el nacimiento del niño Jesús, la alegría, ya está ahí como raíz, como base. Pero el diablo queriendo profanar estos días. Y para que nuestra semana sea santa, nosotros aquí ni los mandamientos viven, ni el evangelio viven, ni la tradición. ¿Y para qué nosotros vamos a hacer difícil? Solamente vamos a escuchar la palabra de Jesucristo que dice claramente: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Si los milagros que se han hecho en ti se hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, hace mucho ya se hubieran sentado en cenizas a hacer penitencia. ¿Por qué Dios dijo a Israel o a Ramsés: deja a mi pueblo para que camine 40 años? Purificación, penitencia, oración. Es un tiempo de obstinencia, primero de la sexualidad, ¿no?, del pecado de Lucifer. Segundo, de la televisión. Estamos hablando de lo espiritual. Ahora vamos, Isaías 58, el ayuno de la carne, que es así el que pide. Pagar las deudas, perdonar los pecados, ese es el ayuno. Como dice el profeta en el capítulo 58, ¿cómo yo puedo vivir una semana santa, una purificación? Y las palabras de aquel ángel: penitencia, penitencia, penitencia. Durante estos 40 días no me acostaré con mi esposa, no tendré relaciones sexuales, voy a apagar la televisión, voy a empezar a leer la Biblia diariamente, ofreciendo por mis pecados y por los pecados de la humanidad. ¿Para qué nosotros vamos a hacer difícil cuando Dios ha hecho todas las cosas y lo ha hecho fácil? Y lo único que va a diferenciar entre la Semana Santa o la Semana del Pecado va a ser el propio pecado. La obstinencia sexual, la obstinencia de la comida, la obstinencia de lo visible, de los sentidos, y entrar a tener un encuentro con Dios como estamos haciendo aquí. Vamos a explicar un poco más. En el otro video van a ver el de Adgana. En el minuto 12 y 12. A esto se refería David y lo llama por su propio nombre. Dice el Padre: la peste que avanza en la oscuridad, ni la plaga
que arrasa al mediodía. La Biblia llama plaga a estas personas. Son el COVID, la vacuna, los que están tapando el sol. Ahora ya volvió el frío de dolor. Estas personas son bíblicas, son los que antaño y antaño han asesinado a los profetas, a los sabios, a los sacerdotes. Son los brujos, como decía el Señor. Son los maldecidos ya por Dios. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota. La peste tiene pie, tiene cabeza, tiene dos manos, viene caminando. Viene en su corazón maldiciendo. Satanás, 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 como decía, ¿a quién invocan para darte pesadilla? Al demonio de los incubos y de los cubos. Y es a esto que Jesús se refería cuando dijo, si hubiera sido verdadero, ya hubiera atajado a estos. Y Jesús apunta para arriba, esto, la máquina. El Padre lo llama el humo de Satanás. ¿Por qué tienes miedo a esos dos carbones humeantes? Que el Padre sabe de dónde está viniendo esta brujería, cómo están tapando. Ahora ya se está abriendo nuevamente, porque la palabra de Dios tiene un ejército. Y vamos a radicalizar, ya que se están moviendo los hijos de los protestantes. Pero hoy vamos a hablar un poco más de Aminabit. Quiero que tú mismo o tú misma investigues, como dice Lucas. Yo mismo he investigado, he indagado para ver si es verdad. La verdad no tiene dueño, no podemos apropiarnos, sino que tres cosas: los frutos no mienten, las obras no engañan y la realidad no finge, como decía en el otro video los sandristas. Porque una cosa quiero que muestren este video a Sandra Zacarías. Sandra, saca de ahí a tus perros. Voy a contarte una visión que tuve un día, porque lo primero que si se les mata, se me va a culpar a mí y a Dios. Escuchen bien. Un grupo, una persona vino, me mostró el músculo y le dijo, sal de ahí, le dijo. Porque tengo una promesa del Padre. Ambos guaputa, vea, encima de su casa un container, una escáner. Si no quieres que yo mueva a mi Padre para que cumpla sus palabras, y ustedes los demonios saben bien que yo sé cómo mover a mi Padre. Ahí en el kilómetro 12, llévenlo ahí en el tinglado a violar, a vivir ahí como quieran. Pero ahí hay niños, ahí hay personas, ellos están tapando el sol. Hay gente que están teniendo hambre alrededor y ellos salen y se apropian, tapan el sol, matan a los profetas, persiguen a los que están viniendo a pedir a la Virgen las cosas. Saca de ahí a tu perra, Sandra, te aconsejo. Así como cayó Maduro, no va a tardar mucho tiempo, porque los niños, esos niños están teniendo hambre, los que están viviendo alrededor. Y no van a tener mucho tiempo esas necesidades. Se están drogando, están matando, se están prostituyendo. Y ustedes vienen, la única gracia que Dios está dando a la humanidad, a tapar el sol. Entonces, pueden reírse, ja, 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 pero te aconsejo, pídele a la Virgen lo que quieras. Ella va a darte porque es reina, sin derramamiento de sangre, pero saca de ahí a tus perros. Entonces, tú que vives al amparo del Altísimo, dice el Salmo 91, y habita la sombra del Poderoso, dile al Señor, refugio mío y fortaleza mía. Dios mío, en ti confío, como decía, ¿cómo es posible que tú vayas a tener miedo a este pestitos que vienen caminando y luego va corriendo a esconderse en su hotelito, a comer, a vivir de lo mejor?
Ahí van a ver el rapero de Namegua. Así viven, esa es la vida de ellos, del oso. Espíritu de violencia. Pero vamos a la raíz. La madre Aminabad de los musulmanes, de Mahoma, era judía cristiana. Y aquí tú vas a entender no solamente las palabras de los musulmanes, sino su vida misma, porque hay una cosa que yo vengo explicando aquí. Hay cosas que la Virgen no dice con palabras, pero lo dice todo con sus obras. Se acuesta, corre, ríe, tambalea, come pasto. Y para la gente sabia, o para los que son eh, del bien, eso ya basta. Los que son antimafia, los que son, como decía al padre, si, porque me va a ser más fácil tomar por las armas, por la guerra. Voy a cambiar el primer ministro de Israel, el presidente, voy a poner un católico, ¿ah? Porque ya cayó su padre, Biden. Y más fácil ahora que sus hijos caigan, pero escuchen lo que decía, Yavisca decía, que no me decía el Padre, que ellos van a ver, ¿ah? Que va a ser visible, palpable e indestructible el tercer secreto. Y con ese secreto ellos van a creer, porque la fe tiene un límite. Cuando uno ya es visible, ya no se necesita la fe, como decía el Señor. Pero vamos despacio, nosotros vamos a terminar esto. Él te librará de la red del cazador y de la peste mortal. Te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas. Su fidelidad será escudo y coraza. No temerás los miedos de la noche, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que avanza a pleno sol. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha. Esto vienen entre 1000 y entre 10.000. He aquí que rodean e invaden toda la tierra, cada uno en su lugar, en su momento. Policía, ladrón, falso papa, cardenal, obispo. Todos son de la mafia que David ya venía denunciando y viviendo. Dice, caerán a tu lado 10.000 a tu derecha, pero a ti ningún mal te alcanzará. Con solo abrir tus ojos verás el castigo de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio y del Altísimo tu defensa. No te llegará la desgracia, ni la plaga rondará tu casa, porque ha ordenado a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos. Ellos te llevarán sobre sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Lo libraré porque se aferró a mí. Lo protegeré, pues conoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo libraré y acrecentaré su fama. Le haré disfrutar de larga vida y le mostraré la salvación. ¿Cómo yo puedo revelar y conocer estas palabras? Vamos despacio. No es la primera vez que aquí me llaman como David. Cuando yo comencé recién en la comunidad donde iba, eso es la humildad, la verdad, que yo no puedo cambiar. Cuando yo llegué a la comunidad, la gente tenía mucho miedo a los poseídos, a los demonios. Y a mí me fascinaba la oración, el exorcismo, lo que aquí estamos haciendo y lo que es, hay una necesidad de mar aquí de exorcista. Porque estos pestes, estas plagas, fácilmente se le desarma con el exorcismo, con la oración. Como decía la hija de Kim Yu Ae,
que primero, hija, debe buscar poner si fuera verdadero, atajaría esto, un verdadero, para que ataje esto, la peste, la vacuna, la enfermedad, cómo se tapa el sol y atajen a estos pestes que vienen caminando, que enseguida van a gritar para que tú tengas miedo. Pero ¿cómo tú vas a tener miedo de tu cagada? Por falta de pensamiento, de razón. Lo único que pueden hacer es matarte, pero eso te ayuda a llegar al cielo junto al Padre. Pero vamos despacio. Dice que busque. Y Jesús habló que le falta capacidad, que es el tiempo de la capacitación. Como decía, ¿cómo mi dinero puede valer 1 y el dinero de ella aquí 7 o 100? Bueno, envíen una persona, un economista que se capacite en la economía, que tenga capacidad en abogado, en doctor, en jugador, en juez. Envíen en Rusia cómo ellos siembran en el peor de los momentos de la guerra. Rusia cosecha la mayor fertilidad de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo se hace eso? Falta de capacitación. Personas que tengan poder y capacidad para dar de comer, de beber, abrigar. Como decía, el presidente debe ser como la campera, dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa la campera? Seguridad. El frío es la inseguridad, el miedo. Y lo primero que el presidente, el rey, debe dar es abrigo. Debe ser seguro su país, debe poder atajar, debe ser capaz, debe tener capacidad para atajar. Y me decía que hablara sobre los bolivianos. A mí me agradan los bolivianos, no solamente porque cuando los niños en mi país fueron en la guerra, ellos no quisieron matar a inocentes. Como decía, dejen a niños ajenos, vamos a dispararnos todos. Los bolivianos retrocedieron porque no querían matar a niños. Y otro, el presidente hizo una foto, hizo un barquito pequeño y puso un dedo diciendo, es muy pequeño, Medjugorje, ¿cómo vas a llevar al mundo entero en ese lugar? Y para que tú entiendas una cosa, aquí voy a ir a contarte un testimonio. Decía que cuando yo llegué, la gente tenía mucho miedo para tocar a los poseídos, porque algunos eran peligrosos, esto que aquello. Yo llegué, le pisé en la cabeza, le atajé, empecé a rezar por ellos. Lo que Cristo decía, esto es de los verdaderos católicos, el de expulsar, porque los putos hoy en día ya no expulsan a los demonios, porque ellos mismos son demonios, los homosexuales. Entonces no le conviene el exorcismo y atajan toda la gracia. Ya no permiten, como decía, 3 pruebas pueden hacer a Bergoglio Prevost. Primero, los mandamientos. Segundo, el evangelio. Tercero, la tradición. Recuerden que la tradición fue quien hizo la Biblia. Cuando aún nosotros no teníamos la Sagrada Escritura, como nuestros abuelitos y abuelitas nos predicaban, con el rosario, con la oración, con el ejemplo de la vida, el amor, la paz, cuando aún no teníamos ciencia, porque ya en el siglo XV, cuando Gutenberg descubre un catolicismo como era la madre de Lutero, la esposa de un Lutero, era una mujer catolicísima. ¿Cómo es posible? Porque al fruto se le reconoce por la raíz. Y decía, ese pensamiento, esa moral, ese odio, como decía, pozo de odio, y esa astucia lo tenía Lutero. Interpretaba las palabras y arropaba. Cuando más pecas, peca más fuerte porque Dios ya te salvó. Un insulto a la palabra de Dios. Jesucristo vino a morir
por el pecado. Y como tú estás haciendo viceversa de lo que dijo, tanto ha sufrido, tanto ha padecido, como dice el profeta Isaías. Vamos despacio. Entonces yo entro en el exorcismo y empiezo a ayudar a la gente que no se hagan daño, atajo, pongo las manos, rezo por ellos, le pongo la cruz, el rosario, el exorcismo. Al día siguiente el coordinador me envía un mensaje y dice: ha nacido del vástago, de la raíz, del tronco de José, un valiente guerrero. David me llamó de David. David quiere decir valentía. David quiere decir Cristo. Cristo es el primer valiente, no para el pecado, no para dar golpes, sino que para ser justo, para ser leal, para hacer la voluntad de lo que nos pide el Padre de Dios. Pero aquí yo tengo una delicadeza y siempre digo, solamente voy a predicar lo que yo vivo. No voy a predicar lo que yo no vivo para que mis enemigos justamente se rían de mí. Ja, no vive. Entonces vamos a centrarnos en la oración para que mi semana sea santa. Bueno, no permitir pecado mortal, luchar contra el pecado de pensamiento, de palabras, de obras y hacer la voluntad de Dios para justificar los pecados y reparar todo lo malo que he hecho para que Dios, como dice David. Atiéndame bien aquí, ¿qué podemos hacer para los que siguen a Jesucristo, para los que escuchan al Señor? Cuando estos pestes vienen a silbar, Proverbio 17, el silbido de la serpiente, cuando vienen a gritar, quiero que todo el mundo hable sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, párense ahí y ¿cómo reconocerlo? Les voy a dar la señal cómo reconocerlo y cómo desarmarlos, cómo van a salir huyendo. Cuando tu corazón te da miedo y en tu pensamiento tú ves la muerte, la sombra, o su presencia te da miedo, que todo el mundo, bueno, yo soy pecador, ya le está desarmando, porque ¿para qué vienen ellos? Para gritarte tus pecados y los pecados del profeta. A ver, ¿quién dice aquí que no es pecador? ¿Quién se cree impecable? El que dice que no es pecador es un mentiroso y deja a Dios de mentiroso, porque el propio David decía, pecador me concedió mi madre. A ver, ¿qué es el pecado mortal? Todo el mundo quiero que hablen del pecado, porque solamente para eso viene el diablo, viene para matar, robar y destruir. Y escuchen ustedes lo que dice el propio Juan. ¿Para qué viene el demonio? Y cómo nosotros podemos distinguir. Hay personas que a mí también me agrada cuando, como defensa, dice David, que tu defensa sea Dios. Y cuando se manifiesta estos plagas, pestes, vacuna y COVID, violencia verbal y corporal, lo único que les sobra es matar, robar y destruir. Tu defensa debe ser Dios. Empiezan a rezar el Ave María o el Padre Nuestro. Aquí dice el propio Juan, escuchen bien lo que dice Juan. Ya está aquí la salvación y el poder de Dios, el reinado de nuestro Dios, ya está aquí. Ya está aquí la autoridad de su Mesías. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de noche y de día. Esto es lo que yo le estoy dando para ya desarmar, porque el diablo viene para avergonzarte, para humillarte.
Y antes de que él grite tu nombre, tus pecados, di, Señor, yo soy el primer pecador, como dice en la Sagrada Escritura. Mire que hasta a mi propio enemigo le estoy enseñando para que luego venga y diga lo mismo y al final me dé su veneno. Pero por amor a los buenos, tú que has dicho, Señor, que no son los sanos los que necesitan a los doctores, sino los enfermos, los pecadores. Jesucristo vino a morir por los pecadores, los cuales yo soy el primero. Aunque tus pecados sean colorados como las púrpuras, yo las blanquearé como las lanas del cielo. Hablen del pecado delante de ellos, porque ellos, eso es lo que le está dando pan, comida, ropa, hotel, trabajo, movimiento, que ellos para eso nada más vienen aquí, bla, bla, y tú dices, ¿y quién es bla? Si yo no quiero matarlo, porque tiene mucho enemigo, enseguida le van a matar los otros enemigos. Yo soy católico, yo le perdono, pero los otros, vende droga, los que mataron a su hijo, no le van a perdonar. No son ni católicos ni cristianos, algunos son musulmanes, otros árabes, y no van a querer que me hagan daño porque si yo muero van a perder todo, hasta la vida, sus hijos. No crean ustedes que solamente los católicos están atentos a mi vida porque si yo muero ellos creen y ya saben lo que les espera, sino que también hay personas que no son ni católicos, no son ni cristianos, ni le interesa a Dios. Pero la bondad, lo bueno, el bien, dar de comer, dar de beber, el ejemplo que la Virgen ha dado a esos hijos, como decía, le pregunté a la Virgen Madre, ¿por qué has hablado sobre las afganas? Eso, Afganistán, van a venir y incendiarme aquí, van a prenderme, me van a ametrallar aquí. La Virgen me responde, porque están sufriendo mucho. Vayan a investigar si las mujeres del mundo árabe, las afganas, y no puedes tú ser tan bestia, matar a tu propia madre, pasar a cuchillo, tratarle. Muéstrenle a las mujeres su foto cuando estaban embarazadas. Si yo quería matarte, hijo, te hubiera matado ahí mismo. Miren cómo te he dado de comer, te he dado ropa, beber, educación. ¿Y por qué tratas así a las mujeres? Están sufriendo mucho esas mujeres. Y aquí es tierra de mujeres. Como la Virgen, aún no siendo católicas, ni tiene nada que ver, ni no sabemos, pero la Virgen es madre. Como ella se sabe ver, ¿me entiende o no? Es agradecida a Dios y defiende a las mujeres, el maltrato de las mujeres, la violación, el secuestro, la tortura, la muerte. Y la mujer debe ser como la luna, fiel. La Biblia dice que la cosa más fiel es la luna. La mujer cada vez que mira la luna se va a acordar de mí, que debe ser fiel a su esposo, a sus hijos, que el que peca se hace daño a sí mismo. Si tu esposo es adúltero, acá se dice, cabeza que no se queda, tú debes empezar a rezar por su conversión. Recuerda que primero quien se va a destruir es tu familia. De ti se van a reír, vas a ir mendigando amor casa por casa y cuando ya tienes hijos ajenos, ¿quién va a quererte? Va a estar un momento contigo, te va a abandonar nuevamente. Pero, ¿y por qué no has luchado por tu primer esposo? Cuaresma es tiempo de perdón. Y escuchen ustedes cómo los demonios profanan lo que nosotros no valoramos. Cuarentena. Quédate en casa, COVID, para que nosotros construyamos ruta, pongamos antenas 5G, compremos a todos los vecinos, como decía, y ellos empaquetan dólar. Vayan a empaquetar dólar. Bergoglio, ¿dónde está todo ese dólar que hay?
Ahí están empaquetando para comprar a los vecinos, a los informantes, a los espías, a los asesinos, mientras que el mundo entero está muriendo de hambre, está muriendo de sed, está muriendo sin trabajo, está muriendo, pero los niños, el pueblo no es tonto, están viendo, oyendo, viviendo. Y recuerden que la madre, los padres del pueblo, del presidente, de los que llaman poderoso, es el pueblo. Ellos tienen poder para cambiar, desarmar, porque son sus hijos. O a ver, ese presidente, como decía, ¿hijo de quién es? De una mujer. No es hijo de un, como ustedes llaman, tú eres el extraterrestre. Tú eres terrestre, extra lo que sobra. Terrestre, de lo terreno, de lo polvo. O puedes hacer una prueba, una bomba, agua bendita, un exorcismo, a los que ustedes llaman, yo los llamo demonios. Como ellos se creen ateos y no creen, porque son peores que los demonios. Hacen cosas que ni los demonios harían aquí durante 40 años. Eso es lo que Dios ya no perdona y ya no soporta. Dios creando toda la creación, todo lo que existe y lo que existirá. Entonces me está diciendo el Padre que hable más sobre el pecado. Miren, hermanos, que para mí nunca fue el problema el pecado, ni por más peor pecador que sea. Para mí, en este momento, lo único que no tiene solución es la vacuna. Como decía, si tú te has vacunado, Elon tiene un video ahí que habla sobre el chi, que él se puso el chi y que todo ponga en chi. Si tú te has vacunado consciente, libre y voluntariamente, ya no hay quien te salve. Tu conciencia, ¿cómo vas a tratar a tu conciencia? Tu libertad y tu voluntad, ¿dónde queda? Como decía, hasta 2030 pueden burlarse, reírse, jajaja, falso, perro, vete de aquí, hasta que Prevost mande obligar la vacuna. Si sigue vivo, si seguimos vivos. Hasta que se vacunen consciente, libre y voluntariamente. El pecado ante Dios, justamente para eso vino Dios en el mundo, para remediar. Y lo primero, la redención significa la salvación de los pecados. Como decía, eso fue el error de Mahoma, si hubiera nombrado sacerdotes, obispos, un pontífice, hubieran agarrado toda la tierra. Lo mismo pasa en el mundo de los protestantes, no tienen sacerdote. Y miren el desorden, la indisciplina. Cada vez que uno predica y sube otro, echa al que recién no, es ignorante en esto, habla mal de esto. Siempre cada vez que un sectario sube, siempre asciende y quiere ser mucho más del que estaba hablando. Nunca hay respeto, nunca hay admiración, nunca se da en su lugar, porque cada pastor quiere más dinero, quiere ser más, como decía aquí los demonios. Sabemos quién es el pastor que da consejo a Trump y podemos manipular para que me ataque, para que Trump me mate. La verdad tiene poder. La verdad se defiende por sí mismo y a la vez hay que defenderlo. Por eso yo decía lo que el Padre, que el Trump sabe escuchar su corazón. Dios le ha dado ese don, el movimiento que está haciendo y las palabras. Yo lo reconozco como el Padre, porque hay cosas que solamente el omnipotente puede hacer. Hay cosas que la mente, el corazón y la persona de Trump no pueden hacer. Solamente Dios puede hacer ese movimiento. Solamente Dios puede saber
esas palabras. Por eso decía aquí, demostraba una de las omnipotencias de aquí de los niños de esta aparición es que cómo es que han sobrevivido en tiempo del anticristo y están sobreviviendo durante 40 años. Ojalá Dios no nos diga, ojalá escuchen su voz, atiendan a la voz. Durante 40 años, aquella generación me repugnó, me asqueó. Y dije, es un pueblo de corazón desviado y extraviado. ¿A qué se refiere el Padre cuando dice, cuando no hacemos su voluntad? Cada vez que no escuchamos la voz de Dios y nos rebelamos en contra de Dios, como decía la Virgen, para que no seamos ciegos y mal agradecidos. Lo que Dios está, a ver, yo que puedo saber ver y ser agradecido con Dios. Primero, con mi alma, que es eterna. Segundo, con mi espíritu que Dios me ha dado. Tercero, con mi cuerpo. A lo menos ya no tengo todo, pero aún sigo palaleando, luchando. Primero le ofrezco en mi cuerpo, alma, espíritu, pensamiento, imaginación, visión, interlocución, oído, intelectual, pensamiento, la potencia, el deseo, la voluntad. Que mi alma es eterna, no tiene edad, está ahí en estado de pecado o en estado de gracia. ¿Y cómo yo puedo saber? Por los frutos, por las obras y por la realidad. Si ahora antes de que yo predique todo esto, miren ustedes, yo mismo le voy a demostrar que va a salir el sol en el nombre de Jesucristo. Vas a ser presente en forma real de uno de los milagros más grandes, de la omnipotencia de la palabra de Dios aquí. Y tú mismo vas a ver, como dice, va a ser visible, palpable e indestructible. Pero vamos nosotros. Despacio, decían los ángeles, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres y el que eres y el que eras, porque has recibido el gran poder y has comenzado a reinar. Se enfurecieron las naciones, pero ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de premiar a tu siervo, los profetas, a los creyentes y a los que honran tu nombre, pequeños, grandes, y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, el tiempo de destruir a Jinping, a Prevost, a Macron, a Sánchez, a Melanie, porque han destruido, se les ha dado 1365 días a destruir. A Lula ya fue destruido Bergoglio, quien le dio el poder. Ahora vamos a ver quién le va a dar nuevamente el poder. Es imposible no moverse. Sabemos que Lula está enviando aquí gente para matarme y deportarme. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no les conoce? ¿Quién no ha visto a los hijos de los protestantes? Pero vamos a dejar que el ejército de la palabra de Dios, que es eterno, de antaño, y que conoce y reconoce. Bueno, ¿yo qué haría? Voy a venir a predicar porque me están diciendo, se están trabando mucho los predicadores. No pueden sacar el sol ni expulsar a estos pestes demonios. Bueno, primero, yo soy pecador. Y la Biblia dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis que el hombre es pecado en sí. Desde el vientre de su madre, antes de que naciéramos, ya somos pecadores. Que no existe, dice el eclesiástico, aunque sea la persona más justa del mundo, que no deje de pecar. Porque puedes pecar en omisión, en cobardía, por callar, como dice
no se harán cómplices de los pecadores, de las tinieblas, sino que los denunciarás abiertamente. Para eso Jesucristo, siendo Dios, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para eso vino Jesús a morir por el pecado. Un día cuando estaba en España, estaba en una misa. Ya el Señor tenía un poco de dinero y me dijo para que diera lo último que tenía. Y como no me animé, di a otra persona, pero aquí van a entender una cosa. Durante la misa el Padre giraba en torno a la mesa. Misa, para los que... Misa, misa. La palabra misa proviene del latín misio, misa, ite es. ¿Qué quiere decir? Pueden ir de misión. Antes del siglo V para abajo, o mucho antes, la palabra misión o misa no se conocía, sino que la Santa Cena lo llamaban los apóstoles, o la última cena del Señor, o Eucaristisen, Eucaristía, acción de gracia. La misa no tiene la culpa, pero quiero que me atiendan una cosa aquí. Como decía el Señor, la campana no tiene la culpa. Y me respondió, pero están llevando a todos al infierno. Si la campana te obliga a vacunarte, si en la misa van a lavarte el cerebro para que te vacunen y es un loco, un tonto, tú tienes juicio, tú tienes capacidad, tú tienes moral, tienes ciencia. Entonces, como decía, en nombre de la obediencia de la Santa Iglesia Católica, yo salí, me fui y lo primero que Dios hizo es construir. Si yo te dijera, en nombre de la santa obediencia, tírate en el pozo. Y tú, un loco sin, como decía, el que obedece no se equivoca. ¡Ja! ¡Qué va! Pero la obediencia, ¿a quién? ¿O a qué? En nombre de la obediencia, si te dicen vacuna, te dicen, o te dicen tírate en el pozo. Yo te digo, en nombre de la verdadera obediencia, ve y tírate tú en tu pozo. Una obediencia, como decía Pedro, juzguen ustedes mismos, con discernimiento si la obediencia es de Dios o es del diablo o es de la persona humana. Si yo le dijera, en nombre de la obediencia, vacúnense todo el pueblo. Cualquier niño, cualquier animal, esa obediencia es mala. Es una obediencia discernida, distinguida, reconocida. Como decía aquí, ¿cómo se llama? Martha Robin, que se equivocó y quiere volver a que los sacerdotes se casen. Y me hablaron de un libro, Judas no es tarde. ¿Y qué clase de Judas no es tarde? Entonces, la Virgen, ¿saben ustedes por qué la Virgen no salvó a Judas? Primero porque no era su hijo, para eso él vino. No nació del vientre de la Virgen. Y segundo, si la Virgen hubiera salvado a Judas, sería la primera Judas. Recuerden que la Virgen está sujeta a Dios, es el espejo de Dios, el Padre, el Hijo y aquí hay una herejía garrafal. Yo no puedo salvar a Judas, no puedo salvar a los vacunados, no puedo salvar a los que no quieren vacunarse. Ni Cristo salvó a Judas. Y como tú, Judas no es tarde. Lo que tú puedes decir, los que tienen la opción de ser Judas, que no vayan por ese camino. Pero los que vinieron para traicionar, un trato, como decía, que hay entre tú y yo, como decía Cristo,
Ya se acerca el diablo, el dueño de este mundo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Jesús decía que no tenía que ver nada con el diablo, pero es la hora de las tinieblas. Imagínense ustedes cómo tú vas a querer salvar al diablo. Dios que no perdonó a los ángeles, sino que los encadenó en tabernas tenebrosas, dice Pedro. Eclesiástico dice, Dios que no perdonó a los gigantes, como decía, y a ti no te va a perdonar, pruebos, por lo que has hecho. La humillación, la vergüenza, y todo el mundo donde vayamos nos están llamando de puto y de homosexual. Con solo tomar la cruz o la Biblia o el rosario, ya el dragón se echa a reír y paga a las mujeres, a las modelos y te gritan puto, es puto. Hija mía, Dios no es criatura y no todos los cristianos son putos. Hay desviados, hay falsos, hay verdaderos. Hay que distinguir. Hay personas que tienen muchos hijos y ellos ¿qué tienen que ver con el diablo? ¿Cómo yo puedo rebajar la dignidad de Dios que está por encima del cielo a la de criatura de angelical? O sea que es imposible. Prepara tus ojos, lo que voy a mostrarte va a ser visible, palpable e indestructible. Vamos despacio. En nombre de la santa obediencia, si te dicen, tírate al pozo, yo te digo, en nombre de tu obediencia, tírate tú. Yo, muchas gracias. O vacúnate en nombre de la obediencia. No, yo no reconozco esa obediencia del diablo. Si Dios es bueno, si Dios viene de la palabra bien, entonces, ¿cómo tú vas a hacerte daño a ti mismo? Dios no se destruye, no se asesina en sí mismo. Cuando el Padre gira en torno a la mesa, el Señor me habla y me dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único. En ese momento se cumple Juan 3:16. Estoy hablando por amor a los verdaderos, porque la Virgen dice que sin sacerdotes el triunfo no vendrá, no es posible. Miren cómo los demonios ya han profanado todas mis palabras, pero no por eso van a desarmarnos. Vamos despacio. Si nos atropellan los demonios, no hagan caso. Y me decía el Señor, dile que su esposa no pasará el parto. Y yo no. Su esposo era un comerciante, viajaba de aquí para allá, no se quedaba. A veces su esposa me llamaba llorando. El gobierno le contaba todos sus pecados que hacía. Y yo lo único que decía, hermana mía, nunca la mujer es más mujer que cuando perdona por amor a sus hijos, a su matrimonio y a su esposo. Debes perdonar. Una experiencia, eso, el que ama no es tonta, el que ama es justa. Porque si yo escuchara o conociera que mi esposa me está haciendo infiel, primero yo pienso, ¿y yo cuántas veces, como decía? Primero piensa en ti mismo. Y luego comienza de nuevo a trabajar, a poner una base, un cemento. Si yo voy a salvar mi familia con tal de viajar 500 o 1000 kilómetros de aquí en medio de un monte o en otros vecinos, yo lo haría porque es mi familia. A mí me va a pedir cuenta de mis hijos y de mi esposa. Yo lo haría. Porque la sexualidad tiene un tiempo. El matrimonio tiene 3 tiempos como la juventud. Está el tiempo del nacimiento, el tiempo del amor y el tiempo
como dice, la responsabilidad, como decía Avance, tu responsabilidad está dejando de lado, dijo a Marco Félix. Que esto él ya debía de atajar todo, pero como él mismo está haciendo, y como yo lo reconocí por sus palabras, mi gobierno decía, es como una hoja de ruta. Miren el odio que me van a tener por decir la verdad. Van a matar a todos los niños, a los inocentes. Bueno, es el trabajo de ustedes, siempre ha sido matar a inocentes. Lo que han hecho es hacer llegar. Lo único que yo pido aquí al Padre, que les dé la gracia a esas personas, como dice, de aceptar. Tenemos mártires dentro de la familia. Que prefiero niños mártires que niños que viven en el pecado y se pierden. La palabra perdición, decía la Virgen, ayer estábamos hablando, ¿de dónde proviene la palabra perdición? ¿Cuál es el significado? Anda muy perdido, pecado, que vive inmerso en el pecado, ya sea la droga, el alcohol, la prostitución, del juego, de la avaricia, y no vive, no busca a Dios en su salvación. Recuerden que en el día del juicio Dios no va a preguntarte dónde están tus padres, dónde están tus amigos, dónde están. No, va a decirte, ¿y tú qué has hecho? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me has dado de comer, de beber, de vestir? La cosa más sencilla. Ni lo básico cumplen. ¿Cómo yo voy a añadir algo más encima de ustedes que ustedes mismos no pueden? Como decía, no solo de pan vive el hombre. Y lo único y lo último que Medjugorje ahora necesita es una casa. Que es justo y digno que una madre que tanto ha pasado dolor, sufrimiento, padecimiento durante 40 años en esta tierra, tenga un poco donde acoger. Yo veo la casa de los bizantinos, grandes construcciones, agarran todos los musulmanes, cualquiera construye. Menos aquí a la Virgen no se le quiere dar 2 montitos, mientras que hay una lluvia, un sinfín de montes. Y por culpa de 1 o 2 van a perder todo, porque ellos no quieren que se construya y no permiten que otros lo hagan. Entonces, ¿Dios qué puede hacer? Así como ha borrado, ha sacado a los que antes estaban en esta tierra, va a hacer lo mismo con ustedes. Y van a ver ustedes, no va a pasar mucho tiempo para que suceda esto. Ni por más que sean amenaza y maten a todos los inocentes, a los profetas, lo mismo va a pasar. Y el Señor me dice, dile. Entonces yo le llamo y le digo, tu esposa no va a pasar, va a morir en el parto. Y él dice, no. Llega el parto, nace el niño y yo quedo como mentiroso. Yo soy el falso profeta que he asustado. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué me has dejado como mentiroso? Yo decía que iba a morir. Pero el Señor me hizo ver que cuando yo había profetizado como Jonás, el hombre se quedó en su casa, le compró un auto, se quedó más de viaje, atendió a su mujer, estuvo seguramente en el parto. Y los demonios no pudieron hacerle daño a su esposa. Se salvó el niño, se salvó la madre, se salvó la familia, se salvaron todos los que iban a morir detrás de eso, porque se iban a saber cómo la habían matado en el parto.
como decía un padre, se fue y le dio una patada al banco, porque era médico, supo cómo mataron a su hija en el vientre de su madre. Ahora, vamos despacio, miren cómo los putos tratan a las mujeres. Lo que más se mata en tiempo el anticristo Lucifer es a las mujeres, a los niños, los que más sufren. La Virgen en este momento está guardando al niño Jesús y corriendo en sus brazos de Herodes, donde nace un cristiano. Por eso Cristo ha dicho, Abraham vio mi venida y se alegró. Cuando Abraham contempló las estrellas y el Padre le dijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Serán tan numerosas, Abraham. ¿Y quiénes son esos? 3.2.6, 2.4 billones y millones de católicos en el mundo. Estrella significa hijos. Díganme en qué pueblo, en qué lugar, en qué país no hay un católico, no hay un cristiano. Y si los frutos no mienten, ¿cómo puede ser posible que seamos tan ciegos y tan malagradecidos lo que Dios está haciendo? Ahora estoy a punto de ver algo extraordinario para mí. El gobierno te dirá, no, nosotros nada más estamos haciendo, sí sabemos. Primera pregunta, ¿ustedes hicieron el sol? No. Entonces, no son ustedes los que han hecho este milagro. ¿Y por qué la Virgen llama milagro? Porque tener en este tiempo un poco de pan, de comida, ya decía Pavlovich, es un milagro que en este tiempo tú tengas trabajo. Porque el dragón, el diablo, maldito, ha robado todos los trabajos. Miren aquí, ahora con esto que estoy haciendo se va a llenar, como decía, que vengan las mujeres, decía Cristo, que se les va a dar según su fe, según van pidiendo en su corazón. La mayoría viene a pedir sexualidad, pero pidan a Dios por la conversión de su esposo, por la salvación de sus hijos, por la sabiduría tuya, el amor, la paz, la alegría, para que puedan resistir en este tiempo de lucha y el diablo no los lleve a todos. Bueno, ahora yo profetizo, lo mismo pasó un día cuando estaba ante el Santísimo y el Señor me dijo, había un protestante, mi vecino, ve y dile, y me puso una ramita en la mano, en la visión, si no vuelves a mí, morirá uno de sus hijos. Yo dije, no, su hermano me van a pegar. Me acobardé, me quedé callado. No le dije. Esa misma tarde murió el joven, que era mi compañerito de escuela. Me arrepentí tanto de haber callado, hasta que un sabio me dijo, es para demostrarte que Dios no juega, que va a hacer lo que dice. 4, 5 años después, o más de 5, casi 10, como decía, un día en un lugar, ve y dile, me dijo el Padre, que si no se convierte, será expulsado de la ciudad de Dios. ¿Saben qué pasó? Me acobardé. Cuando llegué en un lugar, me llegó la noticia que venía a las 2 de la mañana drogado, alcoholizado, porque los demonios se mueven mucho, los pecadores. Un container lo partió a la mitad, le pasó encima. Quiere ver sus órganos, cómo ha quedado. Y yo grité, no. En esa misma semana me dijo el niño Jesús, ve y dile que si ama a su hijo. Ahí sí ya me agarró la valentía porque ya tuve un ejemplo. Me fui y le dije,
Se accidentó en esa semana, echó todos los dientes, pero no murió. Yo di tanto gracias a Dios por haberse salvado, su hijo, él, porque el otro no pude salvar por mi cobardía. ¿Por qué grito tanto aquí? Estoy denunciando tanto. Como decía, me van a extrañar ustedes cuando yo ya no esté aquí. ¿Quién les va a avisar? Están viniendo, le va a pasar. Tengan cuidado, esto le pasa. Nadie le va, que se mueran todos, jajaja, que se vean ellos. Se van a esconder a hacer su brujería de noche en los hoteles y jajajaja. Ellos mismos hacen llover y ellos mismos van a venir a gritarle sus pecados y a burlarse de ustedes. Y aquí un hombre, antes, dice la Biblia, bueno, voy a terminar primero para ser ordenado. Casi 6 años después o 10 años, estaba viniendo caminando. Y encontré a la mujer y le dije, la experiencia que yo tuve, ahí entendí por qué Dios no permitió, no me dio el don de la valentía para profetizar ahí. Cuando le estaba diciendo, mira, tuve una experiencia, el Señor me puso esto, eso. Él cerró el portón por mi cara y me dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Ahí me di cuenta que ya no era ella la que estaba hablando, sino el enemigo. Miren que Zambí, vamos a matar, no. La verdad es el que hace libre. Los niños, los que eran católicos, me pedían por su conversión. Pero ella, como rechazó a Dios, se enfermó y murió en esa semana. Era en el peor momento del COVID. Yo pensaba reunir a todos sus hijos y contar mi testimonio, llevarle la hidroxicloroquina, porque muchos de sus hijos que me escucharon y me aceptaron ya tenían que estar como ella muertos. Pero consumieron la hidroxicloroquina, se salvaron, la Virgen salvó. Además eran protestantes. Que Jesús es como la hidroxicloroquina. Si consumes la hidroxicloroquina, no te entubarás, decía la Virgen. Yo me he medicado durante estos últimos 6 años del COVID, me enfermé más de 10 veces y nunca me entubé, nunca me fui en el hospital. ¿Por qué? Porque he sido obediente verdaderamente a la Virgen. Que esto es algo muy delicado. Y si tú eres cobarde, tienen nietos, tienen inocentes, ¿cómo vas a salvar? Porque esto dicen los propios demonios que ya no va a terminar Agenda 2030. Siempre, como me decía la Virgen, mira hijo, ahora no están soltando el puro, cuando así, ahora pintan con azul, medio gris, pero cuando viene ese negro oscuro, ahí viene el dragón, ahí viene la muerte, ahí viene el COVID, ahí viene la peste caminando y viene por encima. Cuando vean lo más grande salen, cierran todo el camino y ellos trabajan en conjunto, sueltan los espíritus esparcidos por el aire y también por tierra. Si fuera verdadero, ya lo hubieran, saben dónde van a ir a esconder. Hoy cuapa, y saben todo. Yo aquí, yo no me escondo de ellos. Dejen a los inocentes, aquí estoy yo, mátenme a mí. Suelten, como decía Cristo, a los inocentes. Mientras que el mundo suelta a Barrabás, y van a matar. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer? Porque en ese sentido es lo que estamos sufriendo aquí y padeciendo en el reconocimiento. Isaías describe y reconoce al Mesías, porque los judíos creen en el Mesías, esperan en el Mesías. El problema está que no lo reconocen, como decía Jesús, Jerusalén, Jerusalén, si tú también hubieras reconocido, porque la justicia de quién viene, de Dios, de Él mismo. Y escuchen sus propias palabras. Pero yo te digo que llegarán días en que rodearán
Jerusalén y le prenderán fuego. Si tú hubieras reconocido a quien pudo haberte salvado. Ahora me decía, los huracanes, las tormentas. Miren ustedes, y quiero que vean en el mundo entero, cada vez que Sánchez blasfema o difama al Padre, miren cómo la naturaleza se va a tragar, los accidentes, los movimientos, y lo primero que ellos van a culpar es a los profetas, a los inocentes, y nosotros aquí, dejen de blasfemar, dejen de enviar espías, dejen de perseguir a los videntes y a Medjugorje. Hablen con Dios, escuchen a Dios, dejen que Dios haga su voluntad. Escuchen lo que dice. Tomará por su celo su armadura y será la creación su arma para castigar tu enemigo. Escuchen lo que dice David, que tenía un discernimiento que el propio Cristo dice, yo soy el que tiene la llave del conocimiento de David, el que abre puertas. Y estas dos palabras que dice, ¿por qué la Virgen siempre dice, queridos hijos? Porque ella misma explica en los mensajes, dice, que la llave que abre los corazones endurecidos y cerradura encerrada es el amor. Y esta palabra de amor, queridos hijos, hay personas que profanan estas palabras. Pero decir en su lugar, o próstite, perdón, o disculpe, o por favor, la primera y las tres palabras deben ser de amor para romper ese corazón de hielo, o para llegar, como decía, invoca a la Virgen, porque ella sabe más tratar a estas personas. Primero porque conocen el endurecimiento, la terquedad, la necedad, la ignorancia, y la Virgen tiene una paciencia garrafal, una paciencia eternal, un amor inigualable, un espejo infinito de Dios, como una madre que tiene malos hijos desobedientes. Como decía, esos niños que ahora le están atacando a la Virgen, sus madres les pedirían, auxilio, ayúdame la Virgen, Dios te salve María. Cualquier problema iba a llorar a la Virgen, a pedirle auxilio, y miren ahora cómo le pagan. No permite ni que saque el sol ni dé pan a su familia. Impresionante, hermanos. David dice que la creación es como la ropa, es como esta chaqueta, es como el vestido del Padre. Tú te vistes con la creación, dice David. Te sacas tu manto, la creación, lo doblas, lo arreglas. Quiere decir que hace lo que ya posea Oyapo. Dios Padre hace lo que quiera de la tierra, del mar, del océano, del firmamento, del cielo. Y como decía una santa que tuvo una visión, que el mundo ante el Padre es como una pelotita de ping-pong en sus manos. El mundo gira encima de sus manos. Y él ahí, si quiere agarrar, apretar, golpear, inundar, lo que quiera, él hace del mundo. Que somos tan pequeños, cuando tú subes en el avión va subiendo, subiendo. Primero tú ves a la persona, son grandes, tienen semejanza, va subiendo más pequeño, hasta que parecen hormiguitas y luego desaparecen. ¿Y quién eres tú, como dice, ante la inmensidad de la creación de Dios? Miren que aquí nosotros estamos devolviendo a Dios lo que es de Dios. Ni en la cuna estábamos aún cuando Dios estaba trabajando, construyendo. Y si tanto miedo te dan estas personas, ¿qué va a pasar en la eternidad cuando tú veas a tu Creador? Escucha lo que dice. Como coraza se pondrá la justicia, y el juicio sincero como casco. Como defensa tomará su santidad invencible. Afilará como espada su ira incontenible. Y el universo entero luchará junto a él contra los tontos.
Los rayos partirán como flechas certeras de las nubes, como de un arco bien tensado, volarán hacia el blanco. Una catapulta lanzará una furiosa granizada. Las aguas del mar se embravecerán contra ellos, y los ríos lo inundarán sin piedad. Un viento poderoso embestirá contra ellos, y los barrerá como un huracán. Y así la iniquidad invadirá la tierra entera, y la maldad derribará los tronos de los pueblos. Palabra de Dios. Miren ustedes y aprendan del diablo, cómo el diablo manipula, hace caer el escarcha, el hielo superficial. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué dice el Padre? Pisa encima de ellos, camina, sal a abrir. El rayo, como aquí ahora en estos días están apuntando sobre mi cabeza. Ellos saben cómo manipular. Cuando ellos llaman o preguntan sobre Medjugorje, los poderosos, lo primero que quieren saber es si tienen sol. Lo único que ellos creen es cuando ustedes tienen sol, se quedan callados y quietos. Cuando tapan el sol ya, ja, 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 ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y para qué Dios? Y prepárate por lo que te voy a mostrar. Tú vas a ser testimonio y testigo vivo. La palabra pro viene de ver, de lo que se ha visto. Testante significa testimonio. Vas a ser testigo de lo que estás viendo. Por eso a mí me llaman protestante aquí, porque lo nuevo para ellos es la denuncia. Nunca nadie antes vino a denunciar tanto el pecado aquí, a viva voz y en vivo, y a ver los frutos. No te harás cómplice de las tinieblas, sino que los denunciarás abiertamente. Imagínense ustedes. Ahora, pro. Y también la palabra profeta, pro, lo que ha visto, feta, lo que ha oído, ha vivido, como dice el testimonio. Y antes en la Biblia se le llamaba vidente, de ver, de evidenciar la realidad, lo verbal, lo que vas a vivir. La palabra visca significa vida, es pura vida, de ver. El vi o el ver vence al ateísmo, vence a la falta de fe, vence a la incredulidad, porque como decía, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros mismos hemos visto y oído de que Él es el Mesías, el verdadero Cristo, esperado. Miren ahora, impresionante el poder que tiene la palabra de Dios. Y aquí les voy a mostrar, ustedes van a ser testigos y testimonios en vida y visible. Ya hubiera caído todo el cielo si la palabra de Dios no se hubiera soltado. Miren cómo está el cielo. Ese es el fruto de la predicación. Luego aquí se va a llenar el monte, como decía el Señor, que vengan las mujeres a pedir y según su fe el Señor les va a ir dando la gracia. Que vengan los niños, los ancianos, a beber del agua de la vida, de los mensajes, de la presencia. Dios está vivo aquí y tú estás siendo testimonio de que esto no sería posible sin la omnipotencia de Dios. Cada vez que la Virgen sale, sucede este milagro. Ella se esconde y lo primero que hacen los brujos es tapar el sol. Vamos a rezar un poco más el Santo Rosario
si la Virgen quiere hacer bailar el sol, porque ya está siendo testigo de este verdadero milagro. Como decía, si hubiéramos callado, ya hubiera caído rayo, hielo, y se vacía la abominación y la desolación, y los demonios se ríen y dicen, ja, 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 nosotros nada más. Bueno, ustedes hacen el rayo, ustedes hacen la lluvia, ustedes envían a su brujo, nadie les quita ese poder. Dios les ha dado esa libertad. Pero también sabemos que Dios ha dado la capacidad y la inteligencia a los que creen en Él para sacar el sol. Zdravo María, milostipuna Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod veto Isuse Kriste. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čase smrti naše. Amén. Y tú estás siendo testigo vivo y ocular de lo que está pasando aquí. Zdravo María, milostipuna Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod veto Isuse Kriste. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čase smrti naše. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave, oh María, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedicta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amén. Assalamu aleki yen María, ya muntani atat marrapun maki, boraka antifinisa, boraka saratat maki Jesús el Mesías. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čase smrti naše. Amén. Si alguien tuviera el don de visión, como los ángeles están limpiando el cielo verdaderamente, los arcángeles cómo se están moviendo, como dice el exorcismo, contra los espíritus esparcidos por el aire, están huyendo los demonios ante este gran milagro que la Virgen está haciendo. Y en cada oración, en cada Ave María se abre el cielo y se limpia el cielo, y Dios también limpia la faz de la tierra. Que el Padre envíe a sus ángeles, Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso y Eterno. Abre el cielo, Padre, y suelta, abre las compuertas del cielo y envía tu omnipotencia en su máxima potencia, Padre, en estos tiempos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.